la figura de la gente a mí me atraía porque soltero me permitía o necesitaba viajar, iba a países en los que el fútbol tenía un gran nivel, como Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y todo esto. Sí. Entonces, a partir de que dejé el Barça, que se fue Rinos Michels, pues estuve un año de gerente en el Hércules de Alicante, ¿Mm? que quedamos quintos en la liga, que fue un éxito del entrenador Arsenio. Y a partir de ahí, soltero y todo esto, cogí el avión y una maletita y me fui para Buenos Aires y empecé a ver jugadores. En aquella época, si querías ver jugadores, tenías que ir a verlos in situ, no es como ahora que está la cámara de televisión, las imágenes y todo, entonces los veías sobre el terreno allá o no. Y bueno, y ahí viendo un partido de estos, 77 creo que era, vi a Maradona, que tenía 15 o 16 años y que me dejó impresionado. Y entonces, como yo tenía el socio del Barça desde niño, que me había hecho mi padre socio, pues mi primera idea fue decir, este tiene que venir al Barça porque este es un fenómeno. Y costó mucho, pero conseguimos que al cabo de un tiempo fichase por el Barça. Y la verdad que este fichaje me dio mucho empuje, me dio a conocer por todo el mundo del fútbol, en Europa, en América y todo esto, y de alguna forma facilitó luego el que tuviese otros jugadores o que pudiese entrar, y sobre todo me dio a conocer cómo se podía negociar este tipo de trabajo, ¿no? Yo he escuchado, Minguella, que en alguna entrevista llegas a decir que si Maradona no se hubiese ido del Barça, que de hecho contabas que estuvo a punto de no irse del Barça, hubiese sido una figura para el Barça como la que fue Messi. Sí, Maradona, es decir, no, Maradona hubiese sido más que Messi, no, no a nivel individual, sino porque en aquella época solo podías tener dos jugadores extranjeros. Y si tú tenías a uno como Maradona Claro. y el Barça tenía a Schuster además, era una ventaja importantísima sobre los otros. Es decir, esto no tengo ninguna duda, como en su momento lo fue Di Stéfano para el Madrid. Es decir, Di Stéfano llegó al Madrid y empezaron a ganar ligas y copas de Europa y parecía que los otros no jugaban. Bueno, pues esto habría sido. Después Messi, no se trata de que es compararlo con Diego, pero ya cuando Messi, todos los clubes ya podían tener mucho más extranjeros y entonces hacer una diferencia entre un equipo y en otro es más complicado. Ahora hay muchos equipos y en aquella época, por ejemplo, no estaban los ingleses. Hay muchos equipos que pueden fichar jugadores de gran nivel y entonces un solo jugador no es tan importante. Cuando llegó Maradona a Barcelona, un solo jugador podía ser muy importante. Y además tenías a Schuster, doblemente importante. Fue una desgracia lo que le pasó en el Barça, para el Barça y también para él, porque seguramente si se hubiese quedado en Barcelona, su vida no habría sido tan turbulenta y quizás habría triunfado más y sobre todo vivido mejor, porque Diego fue una persona que vivió durante muchos años atormentado porque era un genio y las cosas no salían como él pensaba que tenían que salir, en especial cuando hizo la figura de entrenador, ¿no? ¿Cómo es la historia esa de que finalmente se acaba yendo? Porque tú has contado alguna vez que eh, está a punto de quedarse en el Barça. Sí, la verdad es que el viernes en Italia se cerraba un sábado, creo que era final de mes de junio, se cerraba la inscripción de jugadores ¿Vale? extra. Y entonces
vinieron aquí Ferraino, que era el presidente del Nápoles, junto con su parte de su directiva, pero Núñez se negó a venderlo. Es decir, hay que decir que Núñez no estaba de acuerdo en transferir, y además lo dijo, hizo unas declaraciones y tal. Y entonces los italianos se tomaron el avión aquella noche y se fueron para su país. Menos Giuliano, que era el director deportivo, que se quedó en el Hotel Princesa Sofía, que se llamaba entonces así, y que era con el que había iniciado la relación conmigo para fichar al jugador y todo esto y tal. Entonces yo entendí que el hombre se había quedado aquí, pues que había que irlo a saludar y a despedirlo y todo esto y lamentar el fracaso de su negociación, ¿no? Porque la negociación había estado muy adelantada. Y entonces, estando allí en el hotel, en la cafetería, despidiéndome de Giuliano, pues llamó Joan Gaspart a su director del hotel para hablar conmigo. Yo hablé con él y entonces había habido un cambio y la idea que me plantearon en aquel momento a ver si había alguna manera de reconducir la situación y ver si podían llegar a un acuerdo para que Diego fuese al Nápoles. Entonces yo hablé con Sister Piller vino al hotel, fuimos a Llavaneras donde estaba Joan Gaspar y, bueno, y prácticamente se llegó a un acuerdo, se llamó a los italianos otra vez, vinieron aquella tarde-noche al aeropuerto y en las oficinas de USA, de Hoteles Unidos, en el aeropuerto, se firmó a las 11 o 12 de la noche la transferencia de Maradona al Nápoles. Así fue, un jugador de tanto nivel, se hizo la transferencia así deprisa y corriendo. Yo siempre lo he lamentado porque yo como barcelonista creo que un gran jugador como él, y luego Messi, Stoichkov, Romario y Rivaldo, tienen que estar en el Barça siempre que puedan. Más los nacionales, Guardiolas, Sí. y todos estos vaqueros y demás. Es decir, para mí los grandes jugadores, si pueden, tienen que estar en el Barça. Soy pelota.